Ahora sí, la semana pasada empezamos una nueva serie de enseñanzas acerca de escuchando su voz, escuchando la voz de Dios. El pastor Pedro inició en la primera prédica sobre esta serie y recuerdan cuando él mencionaba que Dios ha hablado a lo largo de todos los tiempos y empezó con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando contó cuando Dios llamó a Samuel, cuando era un niño, estaba en el templo? ¿Recuerdan eso? Dice que estaba en el templo y Dios le llama y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel va donde Elí, el sacerdote, le dice, ¿me llamaste? Y le dice, no te he llamado, anda, duerme. Se fue a dormir obediente Samuelito y de repente, Samuel, Samuel. Y otra vez fue donde Elí. Y le dice, ¿me llamaste? No. Y así pasó. Entonces Elí le dice, mira, por si acaso vuelvas a escuchar esa voz, di, habla Señor, heme aquí, que tu siervo oye. Eso hizo Samuelito, fue a descansar de nuevo y otra vez, Samuel, Samuel. Y dijo, heme aquí Señor, habla que tu siervo oye. Y Dios le habló y le dio todo un plan de principios para su vida y un llamado para su vida increíble. Y usted podrá decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. Dios todavía habla en el Nuevo Testamento. Pues miren lo que pasó en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, los primeros versículos, dice lo siguiente. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros 5 personas. Eran Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Nuestro conocido Saulo, después Pablo. ¿Quiénes eran estos 5? Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Y dice que mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo, Dios, dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron, los enviaron. Dios continúa hablando en el Nuevo Testamento. No es un tema nada más del Antiguo. Ahora, Jesús dijo esto en Juan 10:27. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo pregunto, ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí? Los demás que son cabritos, no. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Él es nuestro pastor, Él es el pastor de pastores. Y Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo, mis ovejas oyen mi voz y se hacen lo que no me escuchan. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora obviamente yo sé, aquí hay invitados, alguien ha venido por primera vez y no se asuste, estará preguntando a su amigo, oye, ¿dónde me has traído? Estos tan locos que Dios les habla, que escuchan su voz, ¿qué es esto? No se preocupe, tranquilo, siga conmigo y vamos a entender. No es que somos locos, parecemos locos, pero no somos locos, ¿ok? Y va a entender, somos las personas más cuerdas que hay. Espero. Ahora, obviamente sabemos que la manera más segura como Dios habla es a través de su... ¿Qué cosa es esto? La Biblia. La Biblia es la... La Biblia es la... ¿Cómo saben? La Biblia es la... Es palabra de Dios. Por ahí algunos, te alabamos. Sí, es interesante, es palabra de Dios. En lugar de alabamos, Señor, debemos decir, te obedeceremos, Señor. Entonces, obviamente a través de la palabra, pero hay momentos en nuestra vida cuando Dios nos habla de una manera directa a nuestro espíritu. O esa idea que viene, que tú sabes que no ha pasado por el proceso mental al que tú estás acostumbrado a generar ideas, y de repente viene una idea, viene un impulso, viene una verdad, y tú dices, ¿y esto dónde salió? No sé si te ha pasado. A veces estás en el día y de repente viene un hombre de un hermano, una hermana de la iglesia, y dices, que lo llames. ¿Para qué lo voy a llamar? Dices, ¿a mí qué me importa? Y todo el día estás ahí, está ahí esa idea, o viene de vez en cuando, y dices, ¿por qué? Y te acuestas y después dices, ¿por qué no lo llamé? O si haces caso, lo llamas y le preguntas, ¿cómo estás? Y normalmente cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué decimos? Bien. Que todo el mundo se nos está cayendo por dentro. ¿Cómo estás? Bien, decimos.
Pero si preguntamos un poquito más, sabemos que, bueno, sí, la verdad que necesito un consejo, porque mira, me pasa esto. Y tú dices, entonces sí, no era cosa mía. Y tú lo ayudas y al final te pregunta y te dice, ¿cómo sabías que tenías que preguntarme? Y tú no le vas a decir, bueno, es que Dios me habló. No, obviamente que no, ¿verdad? Pero dices, bueno, Dios está interesado en todos nosotros y si algo puedo servirte, pues bien. Además, todos necesitamos de Él, ¿verdad? Es que Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios nos sigue hablando. Entonces, el problema es que cuando recibimos esos impulsos, esas ideas, decimos que Dios nos está hablando. ¿Cómo sabemos si realmente es Dios quien nos está hablando? Créanme, hermanos, ustedes no saben mucho, pero algunos no saben, pero yo soy hijo de pastor, no hijo del pastor Robert, no, yo soy hijo de pastor, y mi papá me crió en la iglesia de chiquito, crecí, y toda mi vida estuve en la iglesia. Y la verdad, yo asistí a la iglesia antes de nacer, en la barriga de mi mamá. Dicen que el bebé escucha todo, el feto escucha todo a través del líquido amniótico. Bueno, yo me sabía todas las canciones antes de nacer, hermano. Todas. Y crecí en la iglesia y luego estaba en la iglesia de papá, luego en otra, y ahora vine acá hace 12 años trabajando al lado de mi pastor y la verdad, he visto muchas cosas en la viña del Señor. Y he llegado a esta conclusión: en la viña del Señor hay de todo, hasta usted y yo estamos. Y una vez se me acercó una hermana, me dice, pastor, sí, oveja, porque como dice pastor, le digo oveja. Pastor, oveja. Me dice, pastor, Dios me ha dicho, ahora tengo que voltear hasta acá. Me dijo, Dios me ha dicho que usted me va a dar $50. Claro, usted se ríe, pero hubiera visto la seriedad con lo que ella me decía. Entonces yo la quedé mirando y le dije, Dios le ha dicho, sí, pastor, porque más bienaventurado es dar que recibir, pastor. Bueno, le dije, hermana, vamos a hacer una cosa. Me alegro que usted haya recibido eso, pero ahora vamos a esperar que Él me lo diga a mí. Eso fue hace tiempo, hasta ahora estamos esperando que me lo diga. Entonces, ¿cómo poder saber si realmente es Dios quien nos está hablando, nos está dando estas ideas, estos impulsos, esto es nuestro espíritu? ¿Cómo sabemos que es de Dios o no? Entonces vamos a ver el día de hoy, en el tiempo que nos queda, 5 filtros por los cuales tenemos que pasar todo lo que escuchamos que creemos que es de Dios. ¿Estamos? Así que tome nota, por favor, de esos 5 filtros. Aquellos que fuman, no se emocionen, nada que ver con eso. Ok, son 5 filtros por los cuales tenemos que pasar todo eso que creemos que viene de Dios. ¿Estamos listos? Filtro número 1, que realmente es una pregunta de sentido común. Filtro 1, ¿esta voz realmente viene de Dios? Escríbalo, porque a veces no nos tomamos el tiempo para preguntarnos eso. ¿Esta voz realmente viene de Dios? Es preguntarle a Dios, Señor, este mensaje, esta idea, ¿realmente viene de ti? Sea que recibamos algo de Dios o de labios de otros, asegúrese de ponerlo a prueba. La Biblia inclusive habla de poner a prueba las profecías. Dice, examinadlo todo, juzgad las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Quiere decir, desecha lo malo. Y tenemos que examinar todo. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? Muy bien, buenos alumnos son ustedes. Entonces pregúntese, ¿este mensaje realmente viene de ti, Señor? ¿Es consistente con tu carácter? ¿Está alineado con tus atributos? ¿Eres tú tratando de llamar mi atención o hay otras voces en mi cabeza que me están confundiendo? ¿Y cómo sé cuál es el carácter y los atributos de Dios para poder alinear lo que escucho de acuerdo a eso? ¿Dónde encuentro eso? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Qué importante entonces es la Biblia para un cristiano, que dice que escucha la voz de Dios. Entonces, filtro número 1, haga la pregunta, ¿cuál es?
¿Esta voz realmente viene de Dios? Antes de dar cualquier paso o tomar cualquier decisión para obedecer la voz que has escuchado, asegúrate que tienes todo claro en cuanto a la voz que has escuchado, que esa voz viene de Dios. Filtro número 2. Anótelo por favor. 2 palabras. ¿Es bíblico? ¿Es bíblico? Lo inmediato es pasar lo escuchado por el filtro de la Biblia. Ok, es de Dios, veamos, vamos a la Biblia. Porque hay quienes se meten en problemas en la vida, hermanos, solamente porque según ellos, Dios les dijo que hagan algo absurdo. Imagínense, sin conocimiento de lo que la Biblia enseña. Alguien dijo alguna vez, pastor, Dios me ha dicho que le saque la vuelta a mi mujer. Absurdo. Eso es adulterio. Y la Biblia dice que eso es fruto de la carne. Entonces, no pues tan antibíblico. Otro, Dios me ha dicho que abandone mi carrera en la universidad y le falta solo un ciclo para terminar. Otro, no, es que Dios me ha dicho que deje mi trabajo y tiene 4 hijos que mantener, una esposa que mantener y no tiene otro ingreso, pero Dios me ha dicho, yo le digo, flojo, trabaja. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ustedes no tienen idea cuántos empleos se han perdido, carreras que han quedado truncas, matrimonios devastados, ahorros dilapidados, todo porque alguien sintió que Dios les decía que debían hacerlo. Y no es broma, es bien serio. Porque en el nombre del santo Dios que se toma en vano dicen, Dios me ha dicho. Hay que tener mucho cuidado. Nuestro modelo es Cristo. Y cuando tú crees que Dios te está hablando, siempre trata de visualizar a Jesús haciendo eso que tú crees que Dios te ha dicho. Si tú crees que Jesús puede hacerlo, ok, buena señal. Pero si te imaginas que no, ten cuidado. Porque Jesús no hace cualquier cosa, cualquier tontería. Es la verdad. Y la Biblia nos habla en Gálatas 5, del 16 al 26. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque hay enemistad entre eso, dice. Y luego más abajo en el 19, porque manifiestas son las obras de la carne. Yo le llamo a esto la lista negra. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, continuas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso es fruto de eso no va de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros en lo que escuchamos. Sin embargo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Muchos quieren llegar a la paz muy rápido, un ratito. Otra vez, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Hablo a los casados ahora. Amor, gozo, paz, paciencia. Yo sé que en tu casa nadie grita, nadie levanta la voz nunca. Uno entra a tu casa y parece el cielo, uno anda sobre espumas y la gente pasa, tus hijos con sus arpas y sus alas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Eso es tu hogar? ¿Verdad que no? Y que todos tenemos que ser ejercitados en amor, gozo, paz, paciencia. ¿No es cierto, amor? Todos, porque todos estamos en el proceso de crecimiento de nuestra fe. Di proceso. Di proceso. Coro, diga proceso. Muy bien. Por allá, proceso. Todos estamos en el proceso de crecimiento, espero, y no de crecimiento. Algunos están en la R, otros están en la C, otros recién están en la P, otros están en el palito de la P, otros están en la O última, ya en la presencia de Dios, esperando su calamina que les caiga encima. Pero todos estamos en el proceso. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que ser ejercitados en el fruto del Espíritu. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, por lo menos tiene que estar alineado con eso también. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Muy bien.
Satisfacer los deseos de la carne. Anda en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne significa generalmente intereses egoístas. Siempre te vas a inclinar a interpretar como mensajes de parte de Dios cuando solo son ideas creadas para satisfacer algo o a alguien, pero no a Dios. Y lo que voy a decir a continuación, si no te acuerdas de nada más de lo que voy a decir el día de hoy, recuerda esto: toda voz que contradice las Escrituras, toda voz que contradice la Biblia, no es de Dios. Una vez nuestro pastor de aquí, lo he dicho más de una vez, si algún día yo comienzo a predicar algo que no está aquí y que es contra esto, váyanse, dijo él. Habré perdido el rumbo, porque así creemos que esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si algo va contra las Escrituras, ¿qué es? No es, diga, no es de Dios. No, pero dígalo así como yo digo, no es de Dios, así. Si algo va contra las Escrituras, muy bien. Qué lindo coro se ha transformado esto. Ahora, tú podrás aplaudir lo que quieras, pero a la hora de la hora, cuando Dios te dice, deja eso no está en mi palabra, ahí te vas a acordar, no, ahí sí es de Dios. Ahí sí es de Dios, hay que obedecer. Tienes que, todo lo que crees escuchar, alinearlo si está o no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Siempre cuento esto, había una hermanita, ahora las solteras, dicen, pastor, Él es, por fin lo encontré, pastor, mírelo, ya está. Es mi príncipe azul. Y uno lo mira, me parece un sapo verde, ¿no? Pero... Y uno dice, bueno, a ver, tráelo para conversar y conocerlo. No, pastor, todavía no, dele tiempito porque todavía no es cristiano. ¿Y cómo dices que él es? No, es que Dios me ha dicho que yo lo voy a evangelizar. Yo lo voy a traer a la iglesia. Todavía no, espérese un tantito. Pero Él es. Ahora, evidentemente esta hermana no conoce la Biblia, porque la Biblia dice que comunión hay entre la luz y las tinieblas. No te conviene entrar en yugo desigual con los infieles. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero para que ella sepa, tiene que haberla leído. Qué importante entonces para las ovejas, bueno, tener su Biblia primero y leerla. Leer su Biblia y memorizarla. Pastor Robert hace unos jueves nos decía, esta es una enseñanza tan sencilla, pero es fundamental, es básica. Tenemos que memorizar la Biblia, aún con los numeritos. Yo le diría, auméntele los mapas si quiere, pero memorice la palabra de Dios. Y sobre todo, que Dios nos ayude a aplicarla. Entonces, lo que creemos que escuchamos, si eso no es de Dios, tenemos que pasarlo por el filtro de si es bíblico o no. Tercer filtro. ¿Cuál fue el primero? ¿Realmente esta voz es de Dios? Segundo filtro. ¿Es bíblico? Tercero. ¿Hay sabiduría en esto que escucho? Escríbalo. ¿Hay sabiduría en esto que escucho? Porque cuando Dios habla, Dios no habla necedades, hermano. Dios habla sabiduría. Él es la fuente de toda sabiduría. Yo le llamo esto la prueba de la sabiduría. Jesús siempre mencionaba a sus discípulos, los animaba a que sean prudentes, que sean astutos, que sean sabios. Proverbios 2, 6 y 7, si estás tomando notas, dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca, cuando Él habla, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, tenemos que siempre buscar el elemento de si esto que estoy oyendo es una cosa sabia o una cosa necia.
Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto sería sabio o no? Viene una pareja, tanta gente, no podemos conocer a todos, y dice, pastor, próximo mes nos vamos a casar. Ah, qué bueno, felicitaciones. Él es el sapo verde y tú, qué lindo. Se juntaron, qué bueno. ¿Y cuándo se conocieron? Hace 3 meses. ¿Y se van a casar el próximo mes? Sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cuándo? Hace 3. ¿Y cómo se conocieron? Por internet. ¿Cómo? Por internet. O sea, que es internet, ¿no? Ok. Lo has conocido por internet hace 3 meses, o sea, se han visto no hace mucho. ¿Y se van a casar el próximo mes? Sí. ¿Y por qué? Dios nos ha dicho. ¿Eso es sabio? ¿Ven? Ustedes saben más que ellos. Otro. Pastor, Dios me ha dicho que yo debo de... Así, Dios me ha dicho, yo tengo que sacar los ahorros del banco que tiene mi esposa y tengo que comprarme un boleto de la Tinca. ¿Tinca se llama eso de... ¿Cómo se llama eso de las loterías? ¿Cómo se llama? ¿Cómo saben? ¿Ves? Eso. Dice, Dios me ha dicho que debo sacar los ahorros del banco que tiene mi esposa y comprarme con eso Tincas. Porque voy a hacer una gran donación para la iglesia. ¿Por dónde? Eso no es de Dios, eso no es sabio. Eso es tirar la plata al agua. ¿Sí o no? Esos que se gastan no sé por qué lo digo ahora, pero esos que agarran el dinero de su sueldo y se van a esas cosas que se comen su sueldo, ¿cómo se llama? ¿Traga qué? Tragamonedas. Yo le llamo tragavidas. Todo lo que has trabajado tu vida ahí puesta, en cuántos días va y lo dejan allí y lo pierden todo. Ese es un problema muy grande aquí en el Perú últimamente, no parece, pero hay gente que padece eso. Yo he visto casos donde cobran y se van de frente y todo lo meten allí, ludopatía. Y eso no es sabio. Nada que Dios me ha dicho, eso no funciona así. Ahora Dios es tan bueno, Él quiere que seamos sabios. Santiago, ¿qué dice Santiago 1? El que tenga falta de sabiduría, ¿qué dice? Pero no todos saben, te están mirando. ¿Qué dice? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, sin cobrarte nada. Es más, otra vez, la gracia de Dios es tan grande que en Proverbios 17:28 dice, mira lo que dice, aún el necio, o sea que no es sabio, aún el necio cuando calla es contado por sabio y el que cierra sus labios es entendido. Así que hermano, si a usted le falta sabiduría, haga la finta. Cállese. Y van a creer que usted es sabio. Que aún el necio cuando calla dice, es contado por sabio. ¿Ok? Mira qué lindo es Dios. Pero dice, pero pide, anda pidiendo. Santiago 1:5, pide. Pero pide con fe, no dudando. No como las olas del mar, dice, me darás fe, ya me habrás dado, ya soy sabio todavía. ¿Tendré o no tendré? Como que alguien ha pedido así alguna vez. Por favor, pidamos, dice la palabra, con fe, no dudando. Y reciba eso de parte de Dios. Ahora, filtro número 3 entonces, ¿qué pregunta hay que hacer? ¿Hay sabiduría en esto? Cuando crees que escuchas la voz de Dios para algo, siempre asegúrate que hay sabiduría en ello. Filtro número 4. Se me acaba el tiempo, tengo que correr. Filtro número 4. ¿Cuál fue el primero? Ajá, es esta la voz de Dios. Filtro 2. Es bíblico. Filtro 3. Hay sabiduría. Filtro número 4. Va de acuerdo con mi propio carácter, con lo que Dios me ha dado como habilidades, capacidades, dones, talentos. Va conmigo. Yo le llamo a esto la prueba del cableado interno. Es decir, ¿cómo es que estamos cableados, formados por dentro? Porque todos nosotros, desde los que están allá arriba en la última fila hasta los que están aquí en mi coro en la primera, a todos Dios nos ha dado ciertas habilidades, ciertos talentos, ciertas capacidades y encima dones espirituales y todo ello, que no es lo mismo uno con el otro. O sea, quien está a tu lado tal vez no tiene las mismas habilidades que las que tú tienes. Entonces, cuando escuchas la voz de Dios hacer algo,
Ese es un buen filtro, saber que lo que Dios te está pidiendo va de acuerdo con lo que tú, cómo estás cableado y qué formación has tenido. Una vez, aparte de estudiar para pastor, yo estudié para pastor. Aparte de estudiar Biblia, teología, estudié música. Entonces una vez una hermanita se acercó y me dijo, pastor, ministro de alabanza, era yo, Dios me ha dicho, así empezó, cuando me dicen eso se me paran los pelos, hermano. Me dice, Dios me ha dicho que yo voy a cantar en el coro. Entonces, en ese coro, me dijo, no, en el de acá, que tiene micrófono. Wow, dije yo. Dios me ha dicho. Entonces, dije, bueno, vamos a ver qué dice el piano. Ven, vamos a escuchar tu voz. A propósito, ¿alguna vez estudiaste canto? No. ¿Has escrito alguna canción? No. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Has cantado en algún otro ministerio de alabanza en otra iglesia alguna vez? No, pero puedo empezar hoy. Ahí vamos al piano, le dije, vamos a ver. A ver, bien sencillo, mira. Una sola nota. Yo voy a tocar esta nota. ¡Ting! Tú vas a repetirlo así en la sílaba la, ting, la. A ver, repítelo. Ting, la. En ese momento dudé que Dios le había dicho algo. A ver, tal vez estás nerviosa, vamos a ver. Cambiamos de nota. Ting, la. Más bajo para que no sufra. La. A ver, repítelo. Ting. Y ella dijo, la. Entonces yo le tuve que explicar, y esto del cableado interno. Dios nunca te va a llamar a algo para lo cual no has sido equipado o equipada. Si tienes, úsalo para Dios. Si no, yo no sé, pero todo lo que esta hermana podía tener como capacidades, habilidades y dones, no necesariamente tenía que poder usarlos aquí porque no tenía las capacidades para cantar, pero tal vez tenía otras para poder desarrollarlas en otro ministerio y ser de mayor bendición para otras vidas y para ella misma. Pero muchos normalmente quieren la plataforma, quieren las luces. Yo quiero cantar, dicen, ¿no? Ya están en el coro ya. Uno dicen, yo quisiera ser pastor para estar allá adelante, qué bonito. Y cómo hablan de la Biblia, y cómo predican, y las luces, el micro. Yo quisiera ser pastor. Algunos pastores decimos, yo quisiera ser oveja. Las presiones del ministerio son increíbles. Pero aquí estamos por la gracia de Dios felices para servirles. Pero no es que tengamos que estar aquí anhelando hacer cosas para las cuales Dios no nos ha formado o preparado. Pero todo lo que Dios te ha permitido vivir en la vida, experimentar, informarte, estudiar, crecer y experimentar, eso podemos usarlo para bendecir otras vidas en el reino de Dios. Entonces, filtro número 4, ¿va de acuerdo con mi propio carácter? ¿Va de acuerdo a lo que yo tengo? ¿Esto que escucho o qué? Hay que ser muy cuidadosos en aquello con lo cual supuestamente Dios te está llamando a hacer, algo completamente ajeno a lo que Dios te ha cableado por dentro. No es que Dios no pueda hacer un milagro, ¿no? Dios puede hacer milagros y hacer un giro de 180 grados a todo eso. Pero cuando Él hace eso, lo va a reafirmar de muchas otras maneras. ¿Ok? Entonces, seamos prudentes. Filtro número 1, ¿cuál es la pregunta? No entiendo nada. Pregunta 1. ¿Esta voz realmente viene de Dios? Filtro número 2. ¿Es bíblico? 3. ¿Hay sabiduría en esto? Filtro 4. ¿Va de acuerdo con mis capacidades, mi carácter, mis dones? Filtro número 5. ¿Qué es lo que piensa la gente que más confías sobre esa voz que escuchas? A esto yo le llamo la prueba del consejo. Es decir, preguntar a gente que tiene más kilometraje en la vida espiritual que uno, que conoce más de Dios, que conoce más de la vida cristiana. Siempre es bueno buscar el consejo de alguien mayor. Proverbios 11:14, si estás tomando notas, Proverbios 11:14 dice,
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Así que no es malo pedir consejo, al contrario, es sabio pedir consejo. Hace unos años atrás, nuestro pastor, él es tan amoroso, tan lindo, que quería lo mejor para mi ministerio, para mi familia, y nos dio la oportunidad de ser invitados por otro pastor del extranjero, de Atlanta, que quería una pareja de pastores, una familia pastoral para abrir una iglesia en español. Y vino, habló con él, yo no sabía, el pastor me hizo el corralito, me envió al aeropuerto con él cuando ya se iba. Y yo lo acompañé y me dice, mira Oscar, estoy interesado en abrir una iglesia hispana y en un país de Latinoamérica. Y la verdad que le pregunté a Robert quién podría ser y me habló de ti. Y yo dije, ¿de mí? ¡Wow! ¡Qué lindo mi pastor! Sí, y mira, estarías ahí, no te preocupes, los estudios de tus hijos, todo, casa, todo cubierto. Dije, Dios me está hablando, dije yo. ¿Pero dónde? ¿En Latinoamérica? Perú es Latinoamérica también. Capaz de ser en Puno. ¿Dónde? Me dijo en México. México. Bueno, ya me veía yo comiendo enchiladas y burritos. Peruano piensa en la comida primero, ¿no? Entonces me dijo, y yo le pregunto, bueno, ¿y dónde en México? Porque ustedes saben, Ciudad de México, una ciudad bien contaminada y todo el tema, ¿no? Entonces, ¿dónde en México? Me dijo, mira, no es para ahora, es en unos meses, ora, conversa con tu esposa, habla del pastor Robert y lo que ustedes decidan, lo hacemos. ¿Pero dónde en México? Ah, bueno, verdad, no es importante, pero es en Cancún. Escuchando su voz. Dije, tiene que ser de Dios. Cancún. Gracias, pastor. Fui a la casa. Familia, mujeres, vengan para acá. Yo vivo con 4 mujeres, mi esposa y 3 hijas. Por si acaso. En la computadora. Y ahí estábamos, Cancún. Mira las fotos. Mira los delfines. ¡Qué belleza del color del mar! Y todo, íbamos a alquilar un auditorio de unos hoteles de la zona de los turistas, íbamos a recibir a parejas y dar palabras. Y todo, dije, ¡qué lindo! Yo ya me veía montado en mi delfín. Flipper, ¿dónde estás? Escuchando su voz, gloria a Dios, me voy para Cancún. Hay algunos amigos acá en la iglesia ya me querían preparar también la fiesta de despedida. No sé por qué, pero ahí estaban. Entonces comenzamos a orar y esto que yo sentía, verde, 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 sí es, voy. De repente el verde comenzó a ponerse medio amarillento. Yo dije, no, y luego se ponía en mi corazón como que medio naranja. Dije, no, mis delfines. Digo, mi ministerio allá en Cancún. Y luego se convirtió en rojo. Y dije, oh, o sea, dentro de mí era un no. Y dije, no. Dios, háblame, es así. Nada, silencio. Entonces dije, voy a preguntar a aquella que nunca se queda callada. Amor, tú has estado orando conmigo también por tu lado, porque ese era el tema. Tú ora por allá, yo oro por acá, vamos a orar juntos, pero dime qué es lo que hasta ahora estás recibiendo. Me dice, ay amorcito, no sé cómo decirte, pero la verdad es que es no. Rojo. Entonces, antes de hablar con el pastor Robert, dije, no, filtro número 5. Vamos a buscar consejo de un mayor. Entonces, fui donde un pastor muy conocido, muy querido. Ustedes han oído hablar del pastor Humberto Lai. Ok, no digo que voten por él, pero es mi suegro, pues. Entonces fui y le digo, no, Humberto, pasa esto, y le conté, mire, los delfines, ¿no? Y vamos a hacer esto, y dice, los delfines, y también haríamos esto con los delfines, digo, con los mexicanos. ¿Qué consejo me da? Y él me dijo esto, nunca me olvido. Me dijo, mira, Oscar, tú sabes muy bien que en la vida del ministerio no todo es fácil. Y hay momentos cuando el piso se va a mover. Y lo único que te va a mantener firme, me dijo,
es la convicción de que realmente Dios te llamó para ir a ese lugar, pero tú decides. Gracias, pastor. Pero es cierto, es cierto. Cuando mis pastores vinieron acá hace tantos años, tuvieron que estar seguros, recontra seguros que era de Dios, y aquí están, en esa aventura de fe llamada camino de vida, y acá estamos. Entonces fui y le dije, Pastor Robert, no sé cómo decirle, pero gracias, pero él y yo hemos orado y la verdad es que, chao delfines. Y él me dijo, no se preocupen, ¿recuerdas? No te preocupes, yo feliz de que se queden aquí. Si Dios te ha dicho eso, tranquilo, vamos a seguir trabajando juntos aquí. Yo ya me estaba preocupando que me quería votar. Pero no, él no es así, él es lleno de amor y me dice, no te preocupes, seguimos trabajando acá, feliz yo que se queden, me dijo. Entonces desde ese día, queridos delfines, y yo feliz de ser parte de esta casa, de ver lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer a través de esta visión que Dios ha puesto en nuestro pastor y en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo. Pero tiene que haber pasado lo que crees que has escuchado por esos filtros. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, no se asusten, son músicos, van a tocar algo. Y yo estoy seguro que alguno de ustedes que ha escuchado cree algo de Dios, ahora sabe que tiene que pasar por 5 filtros por lo menos. Yo he decidido en mi corazón, si es que no pasa uno de los 5, no voy a hacer caso. Pero si pasa a los 5, más vale que haga caso, aunque no me guste. A veces Dios te va a pedir algo que no es de tu agrado, pero si pasa los 5 filtros, es mejor que obedezcas. Cuando ellos enviaron a Bernabé y Saulo, ellos fueron a diferentes ciudades y fueron aceptados y el evangelio crecía, no había iglesia y se entregaban más, pero llegaron a algunos lugares, dice la palabra, que los agarraron a pedradas. Y al pobre Pablo le dieron duro y dice que lo dejaron ahí tirado porque creían que había muerto. Imagínese usted una persona que le han tirado piedras y lo dejan como muerto. ¿En qué estado estaría Pablo? Pero por la gracia de Dios no murió, los hermanos lo recogieron después y lo llevaron y lo curaron. ¿Y qué cree que hizo Pablo una vez que estuvo curado? Continuó predicando porque él escuchó la voz de Dios, no importaba el precio. No importa el precio que tengas que pagar, si es de Dios, tienes que hacerlo. Sé valiente, porque cuando lo hagas Dios te va a bendecir. Tendrás que cortar una relación, empezar una, no sé, pero sé valiente y obedece a lo que Dios te está hablando.